10. Hasierako onespena ematea, Basauriko udalerrian etxez-etxeko zerbitzua arautzeko erregelamentuari. Bai, Pepek. De acuerdo. Bilduk. Ados. Pesek. Jotak. Bados. Erto, hurrengo puntua mesedez. 11. Bilduk aurkeztutako mozioa. Mozioak gauza bi eskatzen ditu. Batetik, Bizkaiko garraio erakundeak Bizkairako txartel bakarra egiteko ardura bere gain har dezala. Bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiak eskumena duten erakundeekin elkarlanean beharrezko urratsak eman ditzala txartel hori gainontzeko herrialdeetan ere erabili ahal izateko. Bai. Bueno, ez naz asko luzatu nahi, beraz, bueno, mozioan eskatzen diren puntuak irakurriko ditut, besterik gabe. Lehenengo puntua izango litzateke Bizkaiko garraio agintaritzak Bizkaian eta gainontzeko lurraldeetan txartel bakarra izateko urratsak emateko ardura bere gain har dezala eta bide horretan Bizkaiko Foru Aldundiak eskuduntza duten erakundeekin elkarlanean urratsak eman ditzala hau lortzeko. Eta bigarren puntua, Bizkaian ezarri beharreko txartel bakarrak 3 helburu asetzea bila dezala. Eta beraz, hauetan ezaugarritu dadila. Lehenengoa, edozein herrialde, herri, garraiobide edo operadoreekin egin beharreko bidaian ordainkentarako erabilgarri izango den txartela izatea, eskuratzeko erreza eta bakarra denentzat. Bigarrena, edozein delarik ere erabiltzen den garraiobidea, edozein delarik ere zerbitzu ematen duen operadorea, ibilbide berak kostu bera izan dezala. Eta hirugarrena, tarifa bateratua ekar dezala, alegia, garraiobide ezberdinetan tarifa bera izan dadila, eta horiek oinarri hartuta erabiltzaileei deskontu politika zehatza aplikatzea. Bi ardatzetan oinarrituz. Lehenengoa, erabiltzailearen errenta eta erabilpen maiztasuna. Gutxien dutenak eskuragarri izan dezaten garraioa eta garraio publikoa asko erabiltzen dutenak sarituz. Erto. Pepek. Bueno, nosotros dudamos mucho siempre de todo este tipo de mociones, de alguna manera en cuadro o más o menos de molde, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a abstener. Bai, Bilduk. Ados. Pesek. Bien, vaya por delante que vamos a votar a favor por lo que conlleva, pero hay que aclarar varias cosas, sobre todo de cara a que hoy, por cierto, es un pleno de los que hay más gente. Fíjate, ya me han costado 3 años casi. Pero, primero, me ha sorprendido, hablamos de la Autoridad de Transporte de Bizkaia y hasta donde yo sé, y me puedo estar equivocada, no existe. Porque el Consejo de Transportes de Bizkaia, con lo que conocemos como un CTB, no tiene competencias más que en el metro. Se creó para el desarrollo del metropolitano y metro se creó como órgano de gestión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantearnos todos es que para que haya una autoridad de transporte de Bizkaia, todas las administraciones competentes tienen que ceder competencias a ese consorcio. Es decir, Diputación con el Bizkaibus, Bilbao con el Bilbobús y con el funicular. Los ayuntamientos que los tengan, con el autobús municipal, si los hay. Recuerdo ahora mismo Echevarri y Baracaldo, por ejemplo. El Gobierno de España con Renfe, lógicamente cercanías, y el Gobierno vasco con Euskotren y Tranvía. Si todos esos confluyen y al final el verdadero Consejo de Transportes es de transportes, conseguiremos, primero, ver el transporte en global, que es necesario. ¿Para qué? Para optimizar recursos y además yo creo que nos permitirá además hacerlo más sostenible. Y dentro de esa sostenibilidad, lógicamente, el billete único es necesario. Porque si no podemos aquí aprobarlo, y ahí tiene nuestro voto, pero nunca lo haremos y nunca lo podremos realizar si esa autoridad de transporte no la creamos. Y para eso hace falta que todas las administraciones, que todos los partidos que al final están a veces detrás de esas administraciones, estén de acuerdo. ¿Para qué? Para que el ciudadano podamos disfrutar no de una tarjeta electrónica, que al final es la BARI, sino de una tarjeta única, porque la tarjeta BARI no solamente es una tarjeta de paso, conlleva dinero, y lo que ocurre es que todas esas administraciones que acabo de citar quieren su parte proporcional. Bueno, pues para que eso no ocurra, tenemos que primero hacer la primera parte de esta moción que falta, que es instar a todas ellas a ponerse de acuerdo para crear una autoridad de transporte de Bizkaia y luego la del resto
de los territorios, porque aquí cuando habláis de válido en Euskal Herria, pues fíjate lo que estamos hablando. Si no nos ponemos de acuerdo en Vizcaya, ya no voy a contar. Pero eso sería la primera parte. Pero dicho esto, de acuerdo. Si estamos de acuerdo en lo que has dicho, si queréis lo podemos añadir en la moción. No lo habrá recogido, No sé si... pero quiero decirte que esa es la pata importante para que lo otro se pueda cumplir. Sí. A nuestro modo de ver, ¿eh? Eranto, EAJak. Bueno, a ber, nik uste dut espiritua edo behintzat atzetik dagoena horredo zati bat behintzat gutxien dutenak eskuragarri izan dezaten garraioa, nik uste dut horrekin uste dut inor izin daula kontra egon, eta, bueno, baina, klaro, esaten dugunean txartel bakarra eta tarifa bakarra behar dugula horreia, bueno, lolik behar azaldu da, hor aman komunean edo ados jarri behar dira, edo jarri behar ditugu, behintzat, bai, Renfe, CB, Euskotren, Metro, bueno, danak, ezta? Tarifa desbeinak dituztenak. Nidakidanik Bizkaian horretan ari gara. Txartela, ja pausua hundiak emon dira txartel bakar bat lortzeko, uste zerbait oraindik falta dela, baina eta tarifa bakarra lortzeko horretan ari direla. Bezaldetik, hemen ikusten dugunez, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiari esaten dutzugu, edo esaten diogu, eta, bueno, ados jarri behar dela, hori bultzatu egin behar dabela. Nik lusatuko nuke eskaera hau, Euskal Herria mailan hitz egiten badugu, lusatuko nuke guztiei. Hau da, guztiei. Hemen hitz egiten ari gara, basauritarrei zuzenean, bueno, eragina eukingo dauz, eta tarifa bakarra edo txartel bakarra bada, eukingo da eragina. Baina, erantzunkizuna aldundiak dituzte. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriari buruz izatean badugu, ba, mugatik pasaute ere bai, ezta? Lapurdi Zubero bat Benafarra ere bai. Orduan, nik zuzenduko nuke guztiei. Eta bezaldetik, bueno, ba hori, ba ikusita, bueno, ba, tarifa, gauza bat da tarifa, beste gauza bat da txartela, eta, bueno, nik uste dute ona ekartzea olako eskaerak, bueno, ba, ekarri dezakeguz, baina bideratu behar direzen lekuan, eta nik uste dut horretan ari direla. Guk abstenitu egingo gara. Horrengo puntua mesedez. Amabi, Udal Talde Sozialistak aurkeztutako mozioa Euskadiko Udal Legea sustatu eta onesteko. Bai. Toño, bueno, a ver, honen gainean guk aurkeztu dugu transakzional bat uste dut ditzen dela, zuek badauka gure proposamena, Miras a mi Toño, sí. El Partido Nacionalista Vasco ha planteado a los proponentes, que somos los del Grupo Socialista, una enmienda que en principio la parte proponente la vamos a subsumir. Mete un artículo que plantea, principalmente lo puedo leer, el Ayuntamiento de Basauri insta a las instituciones afectadas a iniciar un proceso de diálogo conjunto a fin de proceder a un estudio coordinado de las potencialidades de la Ley 27/2013, que otorga a las instituciones competentes vascas para la constitución de un marco local vasco, garantizando de este modo una acción coordinada, armónica y eficiente entre los diferentes niveles de gobierno de Euskadi. Bien, así en resumen, habla de, yo creo que empezar a trabajar la ley de racionalización y de sostenibilidad, y además en el segundo habla de un segundo, en vez del primer periodo, del segundo periodo. Y ahora voy a decir por qué lo hemos traído aquí esta moción y por qué lo aceptamos. Primero, lo traemos aquí porque ayer discutíamos en la Junta de Portavoces si estas mociones, como la anterior, que son a veces, efectivamente, que las emanan de los partidos y que las metemos en los ayuntamientos y que son muchísimas a lo largo del mes de todos los partidos, son necesarias debatirlas. Y es verdad que casi todos nosotros hacemos una discriminación de ellas, pero esta considerábamos, porque es ley municipal, que esa sí tenía más sentido, o tenía el sentido de debatirlo. Porque la pregunta primera que nos tenemos que hacer es por qué después de 30 años, la única comunidad, o más de 30 años, que no tiene una ley municipal, sea la Comunidad Autónoma Vasca. Y es una pregunta que creo que si habría que buscar culpables, sí, habría que buscarlo. Pues habría que buscarlo en el foralismo, en los que tienen el foralismo antes que el municipalismo. Y eso sabemos que, en fin, pues es el nacionalismo
y muchas veces acompañado del Partido Popular, que ha hecho que a lo largo de estos años, pues cuando ha habido casi el impulso de sacarla, y recuerdo el año 2006, el año 2010, el año 2000, pues al final, en ese debate de competencias de diputaciones y ayuntamientos, pues nunca se materializaba. Y es verdad que eso nos ha hecho que los ayuntamientos, a pesar de que ya tengamos más de 30 años, pues sigamos siendo menores de edad. Y no estamos en esa situación en un limbo legal, sin nada que nos ampare. Y por eso esta moción quería recordar algo, sobre todo al partido del Gobierno ahora mismo en Vitoria, que es la demora. Hubo un acuerdo, esos acuerdos que nos habéis recordado antes, en los acuerdos de Gobierno, mi partido puso que en el primer semestre del año 2014 esta fuese una de las leyes a debatir y aprobar en el Parlamento. Hoy seguimos transaccionales porque sabemos, primero, que hay un pleno a propuesta de Bildu para este tema el 3 de abril. Y porque además Erkoreka ha sido franco en esto, ha dicho que no solamente no hay un borrador, sino que está en estudio. Bien, si Erkoreka hubiese ampliado, y ahí lo puedo entender, que la aprobación de la Ley de Racionalización y de Sostenibilidad abre, efectivamente, un marco para estudiar, hubiese sido mejor y más completo, porque eso también es una realidad. Es decir, esa ley que entendemos como Ley de Reforma Local, es verdad que hace que a los que no tengamos ley municipal, pues mira, es el momento de dar el impulso, y a los que se tengan que adaptar. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente esa ley marca una serie de competencias, las propias, las que el legislador no ha podido llamar impropias porque han entendido el Tribunal Constitucional que no cabía, porque las que son impropias no podían ser, y las llama la verdad es que jurídicamente es divertido, se llaman distintas de las propias, y las competencias delegadas. Y aquí lo que subyace es los recursos, como siempre. Es decir, aquí tendremos que plantearnos en la ley municipal qué tipo de recursos, cómo son los recursos, y sobre todo, y entrando con el apartado que ha metido el PNV en el primer punto. Es muy importante, efectivamente, que la ley municipal, la próxima ley municipal vasca, clarifique también lo que nos ha dejado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Porque hay materias que hoy estamos dando, prácticamente ese 20% de materias que son distintas a las propias. Está, por ejemplo, el empleo, el que hemos debatido aquí más ampliamente que otras veces, que aparentemente sería una de las que serían eliminadas. Hace falta definir claramente qué es lo que nos deja, qué recorrido tenemos, a pesar del acuerdo PNV-PP en Madrid para esa disposición adicional primera que se ha metido en esta ley. Y si algo compartimos con el PNV y que mejora la moción presentada, es que tenemos que decirle ya a la Diputación, a quienes ha dado las competencias con esta ley de racionalización y sostenibilidad, que se ponga las pilas, porque tiene vigencia el 31 de enero del año 2013. Y la Diputación nos tiene que aclarar a los municipios, en este caso vascos, el coste efectivo, las retribuciones y los planes financieros de los que tú al principio has hablado. Todo eso lo tiene que aclarar. Lo tiene que aclarar. Porque es competencia de ellos. Si algo ha hecho esta ley de racionalización y sostenibilidad, y de nuevo con esta disposición, es de nuevo en una lectura rápida, aparentemente a ser más foralista que municipalista. Y de nuevo da unas competencias todavía mayores a las diputaciones. Por eso compartimos el primer punto, que el propio PNV municipalista de Basauri insta a la Diputación foralista que se ponga las pilas, nos parece adecuado, y el cambio es porque es por pragmatismo, es decir, preferimos claramente que se apruebe. Si deberíamos intentar consensuar todos los municipios de Euskadi que antes de que finalice este periodo legislativo, es decir, mayo de 2015, encima de la mesa esté, por fin, la ley municipal. Debería ser algo que UDEL, y Andoni, tú estás en UDEL, se tenía que poner como un ejercicio para el año 2014, por el bien de las próximas corporaciones venideras, que tengan ese deber hecho, ya que las anteriores no lo hemos tenido. Sí, nada muy breve. Efectivamente, yo creo que podemos llegar a un acuerdo, lo cual siempre es bueno, llegar a acuerdos. Foralismo, yo creo que entramos a debates muy profundos. El Partido Nacionalista Vasco lo que cree es en las peculiaridades de cada territorio histórico de cada provincia. Llamémoslo como queramos, yo te lo llamo territorio histórico. En sus particularidades
y dentro de un ser común que es la Comunidad Vasca, lo que cada uno es. Pero bueno, eso ya son debates de cada partido. En lo que respecta a la ley municipal, yo creo que todos aquí tenemos que compartir, ¿cómo no vamos a compartir la necesidad de que tengamos una ley municipal? Sí es cierto que tenemos el país que tenemos, muy plural, en el que a veces es difícil llegar a acuerdos con distintas concepciones de cómo tiene que articularse ese país. Esa es la realidad, y por eso no hemos tenido esa ley en todos estos años, ni todavía en este gobierno, ni en el anterior, ni en los anteriores, digo vasco. Y sí que hay mucho de cómo se va a abordar esta nueva ley, está muy condicionado y va a estar muy condicionado por la Ley Estatal de Racionalización de la Administración, en la cual efectivamente el PNV llegó a un acuerdo en Madrid con el PP para que aquí tuviéramos una aplicación propia de esa ley, que yo creo que era como lo mínimo en el ámbito municipal muy restrictiva, que controlaba mucho y que nos iba a poner en serios problemas, dado las características de nuestro tejido o de nuestras instituciones públicas y nuestros ayuntamientos. Bueno, pues lo que logramos es el acuerdo de que la regulación de esa ley se hiciera aquí propiamente. Y cómo regulemos esa ley va a tener mucha influencia en lo que va a ser, sin duda, la ley municipal. Pero también tenemos que recordar cómo regulemos esa ley, y en UDEL también estaremos trabajando en ello, sobre todo en que los agentes que se tienen que poner a ello se pongan rápidamente y que UDEL les digan qué claves hay que ponerse, y ya se lo está diciendo. Tengamos en cuenta que cada diputación está gobernada por un partido distinto y que se tienen que poner de acuerdo. Y hay en cada territorio hay unas juntas generales con distintas mayorías que se tendrán que poner de acuerdo, y tenemos un gobierno vasco que está otro partido que se tendrán que poner de acuerdo. Y eso cuando menos va a ser complejo. Pero es, urgente que lo hagamos, porque de ahí va a depender la regulación que se haga de nuestra vida municipal, de nuestros gobiernos municipales en los siguientes años. Ahí completamente de acuerdo. Vale, José María. Sí. Más de 30 años enquistado ya no es urgente. Es otra cosa. Hombre, echarle la culpa al Partido Popular por parte del Partido Socialista en su caso del último retraso, pues hombre, es peculiar. Hombre, al final aquí, después de todo lo que se ha hablado, de lo que se trata es de que existe un gran conflicto, sobre todo porque sotoboche todo el mundo dice, a ver si esto va a tocar lo mío. Claro, aquí existen territorios históricos, parlamentos provinciales, parlamento comunitario, diputaciones provinciales y demás. Entonces cada uno está diciendo a ver qué es lo que toca de lo mío. Con lo cual, para que no me toquen lo mío, lo que voy a hacer es un planning. Voy a formar varias comisiones y voy a dar 2 o 3 declaraciones de intenciones, con lo cual lo voy a retrasar aproximadamente, no sé si 30 años, pero unos cuantos más. Eso es de lo que se trata. Al fin y al cabo es eso. Hombre, agradezco que no se me quede en el tintero, agradezco que la portavoz del Partido Socialista me haya leído y me haya informado sobre la enmienda transaccional del Partido Nacionalista Vasco que acabo de tener encima de la mesa, con lo cual me ha ahorrado leerla, pero claro, es que me la han planteado en este mismo momento. Insisto, yo soy muy escéptico al respecto. Me da la sensación de que una cosa son las declaraciones previas y las declaraciones institucionales en favor de la autonomía local y de la administración local, y de que todo eso es muy bueno para el municipio, y es verdad, y de que eso es todo muy beneficioso para los vecinos de cada pueblo, y es verdad, pero luego, insisto, me da la sensación de que todo toca el que no me toque en mi patio. Y por lo tanto me da una sensación de que no hay una intencionalidad de arreglarlo. Sorprende para, no sé si para bien o para mal, que la Comunidad Autónoma Vasca, precisamente como ha dicho la portavoz socialista, sea la única que en este momento no lo tenga. Igual hay que mirarlo, o mirárnoslo. Eso sí, un ejercicio de responsabilidad de todos. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Bilduk. Pues tenemos un problema. Hasta la enmienda del equipo de gobierno, nosotros os íbamos a proponer eliminar representadas por EUDEL, porque todas las entidades locales no están representadas por EUDEL, y dejando esos 2 puntos como está, íbamos a decir que sí. Pero claro, de repente ha salido la ley estatal de racionalización por aquí por medio, el PNV le insta al PNV, pues no. Hay una lógica en explicarlo. Vamos a ver. Aquí hay una amenaza, la hay, que es la reforma de la administración local
llamada de racionalización y de sostenibilidad. Que en la disposición adicional que aprueba el PNV y el PP, los ayuntamientos vascos tenemos afortunadamente una mayor libertad de actuación, no por el apartado de racionalización, sino por la sostenibilidad, porque ha primado en esa ley más la sostenibilidad que la racionalización, y porque somos ayuntamientos sostenibles, nos permite un nivel mayor de interpretación legislativa, como hemos visto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la norma foral que al principio José Mari ha hecho valer en el debate presupuestario. Y lo que hablamos aquí es de oportunidad, porque ahora contesta José Mari dice, lo que tiene 30 años ya no es retraso, pero ahora hay una oportunidad, porque encima de la mesa hay una nueva ley que deroga en parte, porque es una chapuza, perdona que te lo diga, pues así. La ley de bases de régimen local mantiene otros apartados en la ley de bases de régimen local y al final trastoca a las administraciones. Y la oportunidad que tenemos es poder hacer la ley municipal pues con todo esto encima de la mesa, que posiblemente en el resto de comunidades lo que tendrán que hacer son modificaciones de la ley municipal. Y lo que tenemos aquí es, la amenaza está, la oportunidad es esta. Si ya queremos entrar en matices, si la coalición Bildu no está en UDEL, entendemos que UDEL, al fin y al cabo, es la organización que también con 30 años estamos, si no todos, la mayoría de los municipios, y que al final es un agente implicado a la hora de debatir esta ley, por eso estaba aquí. Y por eso la presencia o no, quitar entre comillas, porque va en representación en UDEL, y también pone, y las diferentes asociaciones o entidades municipales, que también hay entre las que no sois UDEL. Digo yo. Si al final es entender la ley municipal, pedir la ley municipal y entenderlo como una oportunidad que tenemos frente a una amenaza que está aquí encima de la mesa, que es la reforma de la administración local. No quiero intervenir más, Dena den, hitz egiten ari gara, begiratzen bauzue, hitz egiten ari gara mozioetaz, eta, bozeramaileen batzarran agertu zen. Mozio honek, agertzen dira udal honetan, gure alderdiak esaten digutelako ekarri behar ditugula ona, aurkezten ditugu, azkenean aurkezten dugu, hori prefabrikatutako direzen mozio batzuk, moldatu egiten ditugu, erabatera edo bestera, eta, azkenean hemen gagoz eztabaidatzen odin dela ordu erdi honetaz. Vamos a ver, guk proposatzen duguna argi dau, egiten duguna da, orain daukagu mahai gainean toki administrazioen legea, aldundietara ekarri dugu da Euskal Jaurlaritzara, eta guk egin behar dugu hori, abertzelan eroten dugu aurrerantza, eta ipini behar geran horren gainean lanean. Bezalde batetik, daukagu Euskal Udal legean egitasmoarena, eta Eusko Jaurlaritzak esan dau, egitasmoa dela 2014an aurrera ateratzea baita ere. Pausuka doazela, astiro, izango da, ondo egiteko. Orduan, horretan daudela. Eta esaten dugu, horre gehiago, edo zuek proposatzen dau, eudelek, eta eudeletik beste elkarte eta entitateak, horren gainean lan egiteko. Hori proposatzen da, besterik ez. Ulertu dugune duguna. Egia da, soekoak edo pesoekoek justifikazioak edo argudioarekin gu ez gagoz bat ere ados. Baina, sartuko gara puntuetara, hau da, mozioen puntuetara, eta horretan gagoz. Eta ez dago esaten eudelek, edo eudelen barruan dagozanak bakarrik, ez. Proposamena zabaltzen dago erakunde guztietara, besterik ez. Bozkatu duztak, zipezke bozkatu duen. No, es que no habíamos votado todavía. Hemos dicho que no estamos a favor de la ley estatal de racionalización, entonces como no estamos a favor no vamos a querer es que en Euskadi va a ser algo menos porque estamos en contra. Y como estamos en contra y no, no vamos a votar a favor, por mucho que en Euskadi se aminore con esta negociación que ha hecho el PNV en Madrid. No se aminora. Que lo regulamos nosotros. Bueno, ya veremos. ¿Va a tocaros a vosotros una discusión por la Guipúzcoa? Igual, claro. Sí. Pero que estamos hablando en Basauri, que no estamos hablando de Guipúzcoa, lo que hagan en Guipúzcoa. Y vuelvo a repetir, creemos que esta moción se desvirtúa con este punto y con los puntos anteriores, eliminando lo de UDEL, porque UDEL no representa a todos los ayuntamientos, sino en UDEL están representados. No.
No, estoy leyendo, y de manera expresa a las entidades locales representadas en EUDEL. No, está leyendo la que hemos presentado nosotros. Claro. Parkatu, a ber, igual errekuntza bat dago. A ber, pasatu dizuan proposamenean urdinez, hor azpimarratuta dagoena dira proposatzen direzen aldaketak. Bai? Parkatu, igual ez dotemon azalpen egokia. Bai, Javi, beraz. En contra, porque seguimos con este punto. Vale. Todos en contra. Bai. PSEek, bai. Eta guagoz, bai. Erto. Urrengo puntua mesedez. Bueno, parkatu. Eskariak eta galdera puntotara llega baino lehen hau, sartu beharreko kontu pare badauz. Bat, Asierrek irakurriko da, baina, bai. Bai, a ber, gai zerrendatik kanpo dator, azkenaldi egunetan, pasaden astean, zehatz-mehatz, Basauriko elkarte desberdinekin, Atzerritan elkarte desberdinekin, lanean gabiltzan elkarteekin eta beste elkarte batzuekin bebai, martxoak 21 ospatu egin zen arrazakeria nazioarteko eguna, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna. Hau, pasaden asteko 21ean izan zen. Orduan, proposatu genduen alderdi guztiei adierazpen bat, aldarrikatzen, giza baliabideak eta duintasuna, atzerritarren pertsonen gaineko, eta ez? Egin duguna izan zen, behin elkartekin adostatuta eta alderdi politikoekin, eramailen batzarra eroan gendun proposamen bat, eta proposamen hori gustatuko litzaiguke adostatuta dago guztiekin hemen irakurtzea. Nik uste dut arrazakeria eta xenofobiaren kontrako eguna 21ean ospatu egin da, baina hau ez da egun bateko gauza. Nik uste dut, eguneroko gauza izan barko litzateke, eta uste dute aproposat dela gaur hemen bertan, adieraztea. Orduan irakurriko dut. Nazio Batuek, martxoaren 21 aukeratu dute xenofobiaren eta arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna izateko. Data hori hautatu dute, izan ere, egun horretan, Hegoafrikako poliziak apartheida salatzen ari ziren 79 pertsona beltz hil zituelako. Kultura aniztasuna errealitate bat da gaur egun, gure hiri guztietan presente dago eta ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren garapenean laguntzen du. Aniztasunak gizarte inklusiboa sortzen laguntzen du, alegia elkarbizitzan eta elkarrenganako errespetuan oinarritutako gizartea, bazterkeria edota ikusezintasuna onartuko ez dituena. Basauriko udalak, udalerriko etorkinen elkarteekin batera ari da lanean kulturartekotasunaren mailan. Solidaridad Euskalmon, Indoukal, Euskadi eta Mujeres en la Diversidad elkarteak, herritarrek, guztioi dagokigu gertuko jarrera izatea geure herrien egunero elkarbizitza eraikitzen joatea. Alerta piztu eta beldurra zein mespretsua dakartzen mezuei aurre egiteko bidezko politikak oraindik ere arrazakeria eta xenofobia txokoak. Horien aurka jo behar dugu, salatu egin behar dugu, herritik bertatik eragin gizarteak barneratu dezan posiblea dela elkarbizitza aniztasunean egitea. Nola edo hala guztion lana da horretan laguntzea. Hori guztia dela eta adierazpen honen aldekook arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako geure jarrera agertu nahi dugu.
beste erakunde eta pertsonei ere dei egiten diegu kultura aniztasunarekin, elkarbizitzarekin eta guztion giza eskubideekin konprometitua daudela erakusteko. Ea guztion artean geure herria gu denentzako eta etorkizuneko belaunaldientzako toki hobea bihurtzea lortzen dugun. Vale, eskerrik asko. Berriro esatea aho batez onartuta dagoela, alderdi guztion aho batez. Urrengo, hemen aipatu horreko urrengo kontua da, urrengo plenoaren data, konsiderazioa dala eta jai eguna direla eta, bozera maien batzarrean erabaki gendun, urrengo plenoaren, apirilaren plenoaren data aldatzea, hain zuzen ere, izango litzateke apirilaren 29an. Ez dakit bozkatu inbar da, edo hemen horren berri emonezkero nahikoa dan. Entiendo que habría que votarla. Votarlo. Vale. Beraz bozkatuko dugu para el PPek. Bilduk. Ados. PSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Ederto.